En la época en que la habilidad para montar a caballo realmente importaba, las leyendas no se explicaban por sí solas. Ghost Rider vino de esa época. Durante años cabalgó solo, dejando que la conducción hablara por sí sola, y desapareciendo sin previo aviso. Luego, en 2022, regresó, y por primera vez no estaba solo. Las imágenes muestran disciplina, confianza y sincronización que no se desarrollan de la noche a la mañana. Míralo de principio a fin, porque no se trata de rumores ni exageraciones. Se trata de interpretar el recorrido, las decisiones y las señales que solo los pilotos veteranos notan. Al final, entenderás por qué tantos pilotos experimentados creen que esto no fue solo un regreso, sino un traspaso. El peso de un legado, que nunca murió realmente. Ghost Rider nunca fue solo un piloto acrobático, ni una figura sin rostro sobre una moto potente. Para muchos pilotos que vivieron la época en que las carreteras aún se sentían salvajes y las reglas más laxas, representaba algo más profundo. Su presencia transmitía la autoridad que solo se logra con el control absoluto y la calma bajo presión. Mucho antes de que las redes sociales convirtieran cada emoción pasajera en una actuación, se labró un nombre poco a poco, con una habilidad infalible y un coraje inamovible. Los pilotos que recuerdan aquellos primeros años no hablan de él como si fuera una celebridad. Hablan de él como los artesanos, hablan de una herramienta tan bien construida que sobrevivió al hombre que la forjó. Su nombre viajó silenciosamente, a través de talleres, largos viajes y conversaciones nocturnas. Incluso en los años en que se alejó, el legado nunca se suavizó. La gente repasaba las viejas imágenes como algunos motociclistas repasan viejas historias de su juventud, en parte para revivir la sensación y en parte para recordar que la maestría alguna vez fue diferente. A muchos motociclistas veteranos les recordó una época en la que la carretera exigía respeto y recompensaba la valentía. El hombre tras el casco nunca tuvo que dar explicaciones. El ciclismo hablaba más alto que cualquier entrevista. Ese silencio construyó el mito y el mito perduró. Sin embargo, el silencio tiene una forma de romperse cuando el camino llama a una leyenda de regreso a la luz. El regreso que golpeó como una inyección de adrenalina. Cuando Patrick reapareció en el año 2022, Sham se sintió menos como un regreso y más como un recordatorio de que algunos motociclistas nunca se rinden del todo. Había pasado una década desde su última aparición conocida, y muchos creían que la edad, la familia o la simple precaución finalmente lo habían borrado del mapa. Pero entonces apareció el nuevo video, inconfundible en estilo y tono. La misma máquina negra, la misma postura firme, la misma calma abriéndose paso entre el tráfico que una vez lo distinguió del resto. Los motociclistas más veteranos vieron el video de regreso y reconocieron algo familiar al instante. El tiempo había pasado, pero la esencia parecía inalterada. Para los jinetes que pasaron su juventud estudiando sus movimientos como un modelo para el control, este regreso significó más que nostalgia. Significó que el estándar aún existía. Significó que la habilidad no se había visto diluida por las modas ni ahogada por el ruido en línea. Significó que la leyenda tenía suficiente verdad para perdurar a través de los años, cuando todo a su alrededor cambió. Muchos de los que vieron las nuevas imágenes describieron la misma sensación, una descarga de energía, la que no habían sentido en años, la que llega cuando una vieja historia abre un nuevo capítulo. Pero el regreso fue solo la primera onda expansiva. La segunda llegó de una dirección que nadie esperaba. Antes de profundizar más, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte si quieres saber toda la verdad sobre el universo de Ghost Rider. Comparte tus opiniones a medida que avanzamos, porque los próximos momentos revelarán detalles que los fans llevan años intentando descifrar. El pequeño y extraño video que despertó la curiosidad mundial. Poco después del regreso de Patrick, apareció un breve vídeo que no coincidía con nada de su catálogo anterior. Mostraba una máquina pequeña y baja que surcaba las calles de la ciudad con sorprendente autoridad. Un kart, desmontado, con las luces apagadas y conducido con una seguridad que pilló a los espectadores desprevenidos. Patrick era quien grababa, siguiéndolo a un ritmo constante, sin forzar nada, casi como si quisiera que el conductor desconocido marcara la pauta. El casco de la pequeña máquina estaba oscuro. La visera era indescifrable y no revelaba nada sobre la persona que iba debajo. La grabación era cruda, silenciosa, sin pulir y extrañamente íntima. Lo que conmovió a la comunidad no fue la velocidad ni el riesgo, fue la energía entre las máquinas. Había algo en el clip que parecía intencional, más como una introducción que como una maniobra publicitaria. Espectadores de todo el mundo lo vieron repetidamente, intentando comprender por qué Patrick filmaría a alguien con tanta concentración. Los pilotos experimentados notaron la fluidez de las líneas del piloto, la confianza en espacios reducidos y la falta de vacilación que suele delatar la inexperiencia.
No fue una prueba de nada, ni una declaración, ni una revelación. Fue simplemente un momento conmovedor, por razones que nadie podía identificar aún. Y luego llegó la segunda grabación, convirtiendo la especulación en certeza de que algo más grande estaba tomando forma. Antes de continuar, tómense un segundo para revisar el equipo que uso. Todo está en la descripción. Ahora volvamos a la revelación, que nadie pensó que sucedería. El momento en que quedó claro que esto no fue un caso especial. El siguiente video despejó cualquier duda de que el anterior hubiera sido una casualidad. Patrick publicó nuevas imágenes que mostraban la misma figura oscura, los mismos movimientos seguros, pero ahora colocados justo a su lado. El título insinuaba una colaboración, no una mentoría, y el tono parecía mucho más deliberado. No se trataba de un accidente, un experimento, ni una grabación espontánea. Era el comienzo de algo con estructura e intención. Los pilotos más veteranos que lo observaban lo percibieron al instante. Cuando dos máquinas se mueven con ese nivel de comprensión silenciosa, sugiere planificación, confianza y expectativas. Lo que hizo de este momento algo significativo no fue el recorrido en sí, sino el mensaje que subyacía en él. Las imágenes parecían la introducción de una nueva presencia que entraba en un espacio legendario, no como un reemplazo, sino como una adición. Los espectadores que habían seguido a Ghost Rider durante años comprendieron la importancia de ese cambio. Las leyendas rara vez comparten la carretera, a menos que haya una razón. La formación, los ángulos y el ritmo hablaban sin palabras, anunciando a los espectadores que había comenzado un nuevo capítulo. Ya no se trataba de un regreso, se trataba de una expansión. Y con esa expansión llegaron preguntas que nadie podía responder aún, marcando el camino de todo lo que siguió. La carrera del aeródromo que demostró el control absoluto. El aeródromo estaba tranquilo esa mañana, ese silencio que hace que el sonido llegue más lejos de lo esperado. El tramo recto de asfalto parecía lo suficientemente largo como para que la mayoría de los pilotos se sintieran incómodos pasado cierto punto, pero ese día tenía un propósito diferente. Junior avanzó con la Hayabusa con la paciencia que distingue a los pilotos experimentados de los imprudentes. No hubo exhibicionismo ni teatralidad, solo una suave aceleración y una cuidadosa sensación de la máquina bajo sus pies. Al acelerar, no fue una aceleración repentina, sino una subida controlada, como un piloto prueba todo, desde la temperatura de la pista hasta el comportamiento del viento, antes de confiar en todo el rango del motor. Los observadores, que estaban lo suficientemente cerca como para presenciar la carrera, notaron lo poco que corrigió una vez que la velocidad comenzó a aumentar. Todo ciclista sabe que una bicicleta rápida puede revelar debilidades en la forma, el equilibrio o la reacción. Sin embargo, Junior rodó con una especie de quietud que sugería una comprensión completa, como si el movimiento de la bicicleta y sus propias intenciones estuvieran alineados. Para cuando la máquina alcanzó su límite superior, la carrera no parecía caótica ni descontrolada, parecía planificada. Los ciclistas que luego vieron las imágenes reconocieron una verdad familiar para cualquiera que haya llevado una máquina al límite. La precisión no es ruidosa, es silenciosa, constante e inconfundible. Este era el tipo de control que no se puede fingir. Y si la carrera en el aeródromo demostró disciplina, el siguiente desafío revelaría algo mucho más exigente: la marcha de Nürburgring, que hizo callar rápidamente a los críticos. Nürburgring ha humillado a profesionales durante generaciones. Sus carriles estrechos, sus rasantes ciegos y sus superficies cambiantes merman la confianza incluso de los pilotos más talentosos. Cuando Junior entró en ese circuito con una máquina tuneada, lo hizo sin promoción ni preparación. La carrera comenzó como cualquier prueba seria, con una entrada tranquila y un ritmo mesurado, dejando que la máquina se adaptara al ritmo del asfalto. Lo que destacó casi de inmediato fue su negativa a dejar que la adrenalina se impusiera a su juicio. Nürburgring castiga el impulso, pero Junior afrontó cada curva como si la hubiera estudiado durante años. A lo largo de la vuelta, el coche se mantuvo firme, demostrando a los espectadores que no estaba luchando. Los pilotos expertos saben distinguir entre forzar una máquina en una curva y guiarla con mínima corrección. Junior optó por esto último. Sus zonas de frenado fueron deliberadas, no agresivas. Su aceleración fue lo suficientemente suave como para que el coche nunca forzara la tracción. Incluso en secciones exigentes, donde el exceso de confianza crea peligro, su enfoque se mantuvo consistente. El tiempo que marcó en esa vuelta no solo llamó la atención, sino que acalló el escepticismo. Los pilotos que lo habían descartado como una novedad se dieron cuenta rápidamente de que estaban viendo a alguien que entendía los límites mecánicos y los respetaba. Nada en esa vuelta sugería casualidad, sugería conocimiento. Pero aunque una vuelta controlada en una pista legendaria demuestra disciplina, la verdadera presión llega cuando la situación no ofrece ninguna preparación en absoluto. La escapa del obstáculo que desafía las expectativas.
El incidente del bloqueo se desarrolló en segundos, pero esos segundos revelaron algo que ningún aeródromo ni circuito podría. Junior se acercó a la intersección, a un ritmo que no permitía vacilar. Dos patrullas formaban una barrera completa, dejando un espacio que parecía demasiado estrecho para su comodidad. La mayoría de los motociclistas habrían frenado, buscado una ruta de escape o aceptado que la situación se había vuelto en su contra. Junior no hizo nada de eso. En cambio, ajustó su trazada con un cambio sutil, el tipo de micromovimiento que solo surge del instinto agudizado con horas de práctica. La moto avanzó por el hueco con centímetros de ventaja, sin tambalearse, sin derrapar, sin reaccionar de forma exagerada. Los observadores luego ralentizaron la grabación fotograma a fotograma, pero la verdad era evidente incluso a toda velocidad. Eligió el único camino disponible, pero no se la jugó. Calculó. Los pilotos experimentados reconocen esta diferencia al instante. Una apuesta depende de la suerte. Un cálculo depende de la técnica. Su postura se mantuvo equilibrada, su acelerador firme y su línea de salida lo impulsó sin el más mínimo pánico. Incluso quienes desaprueban conducir cerca de las barreras policiales admitieron que la ejecución fue precisa. Fue el tipo de decisión instantánea que revela la verdadera naturaleza de un piloto, esa parte que no aflora en entornos controlados. Y si bien estos eventos mostraron momentos específicos de habilidad, existe un panorama más amplio que los pilotos experimentados comprenden instintivamente. Lo que un jinete experimentado puede leer en la técnica de un joven. Cuando los pilotos hablan de técnica, a menudo se centran en la velocidad, pero la verdadera evaluación se basa en los detalles ocultos entre los movimientos. La conducción de Junior demuestra una comprensión de la selección de trazadas que evita el desperdicio de movimientos. Se mantiene abierto solo cuando la curva lo requiere, corta por dentro solo cuando la carretera lo permite y nunca exagera su posición para lograr un efecto dramático. Esta moderación indica a los pilotos experimentados que no está actuando para el público, simplemente maximiza la eficiencia. Su disciplina al acelerar revela un patrón similar. En lugar de arranques bruscos, utiliza un impulso constante, dejando que el motor trabaje sin forzarlo. Esto genera estabilidad, y la estabilidad genera velocidad. Otro rasgo que destaca es su capacidad para interpretar el entorno. En lugar de reaccionar ante los obstáculos, se anticipa a ellos. Los pilotos que llevan años conduciendo por carreteras impredecibles saben que la anticipación es la base de la seguridad. Reduce el pánico y mantiene el equilibrio de la moto. El frenado de Junior refleja el mismo principio. Aplica la presión con la suficiente antelación para mantener el control, pero con la suficiente antelación para conservar el impulso. Este equilibrio distingue a los pilotos experimentados de quienes se basan solo en sus reflejos. Todo en su técnica sugiere intención, sin correcciones innecesarias, sin movimientos innecesarios, sin vacilaciones donde se requiere confianza. Estos rasgos no revelan quién es, reflejan cómo monta, y cómo monta cuenta una historia más profunda que cualquier momento individual. Y es esa historia más profunda, construida completamente sobre la técnica, la que prepara el camino para las preguntas que aguardan en el siguiente. Cómo los jinetes se convierten en detectives en el momento en que apareció Junior. Cuando Junior apareció por primera vez en cámara, la reacción en el mundo del motociclismo no fue de curiosidad pasiva, fue una investigación instantánea. Motociclistas que habían pasado décadas estudiando la postura, el equipo y los hábitos sutiles pasaron directamente al análisis. Los foros en línea se llenaron de análisis fotograma a fotograma, y a cada hilo repleto de teorías ofrecidas por personas con una visión aguda tras años de experiencia en la carretera. Alguien publicó imágenes fijas comparando la estructura corporal. Alguien creó una edición a cámara lenta para examinar los movimientos con más detalle. En cuestión de días, comunidades enteras se formaron en torno a una simple pregunta. ¿Quién era esa figura silenciosa que se movía junto a Ghost Rider? Las plataformas de redes sociales observaron el mismo patrón. Los videos se difundieron rápidamente, recopilando comentarios de jinetes veteranos que abordaron el misterio con una mezcla de fascinación y disciplina. Hablaron sobre la forma de las botas, el uso de los guantes e incluso la inclinación de los hombros de Junior. Ninguno de estos detalles reveló nada por sí solo, pero los jinetes siguieron investigando porque el tono de las primeras imágenes insinuaba una intención. No se trataba de un jinete cualquiera que aparecía en escena, era alguien que se presentaba deliberadamente. Lo que hizo única a esta investigación temprana fue el nivel de serena persistencia que mostró la comunidad. En lugar de especulaciones descabelladas, la mayoría buscó patrones consistentes, esperando algo concreto antes de sacar conclusiones. Fue un trabajo detectivesco marcado por la experiencia, no por la emoción. Y pronto comenzaron a surgir piezas que apuntaban en una dirección demasiado específica como para ignorarla. Si quieres estar al tanto de cada nueva revelación, suscríbete ahora.
La historia detrás de Ghost Rider y el ascenso de su sucesor evoluciona rápidamente, y la próxima actualización podría aparecer sin previo aviso. Mantente atento y conectado. El rastro circunstancial que apunta en una dirección. A medida que aparecían más imágenes, se formaba una serie de pistas, no a través de declaraciones directas, sino de pequeños detalles dispersos en diferentes plataformas. Una de las primeras pistas provino de una publicación de cumpleaños compartida años antes, que mostraba una conexión familiar y una cronología que coincidía perfectamente con la primera aparición de Junior. Nada en la publicación era inusual en ese momento, pero al volver a verla, las fechas sentaron las bases para una mayor investigación. La edad indicada en esa publicación coincidía aproximadamente con la complexión y la presencia de la persona que viajaba junto a Patrick. Otra pista surgió de una fotografía tomada en Nürburgring, mucho antes de que Junior apareciera públicamente. La imagen mostraba a Patrick con un piloto más joven preparándose para una sesión de pista. Y aunque no se mencionaron nombres, los pilotos que habían seguido la historia reconocieron su importancia. El momento encajó perfectamente con la narrativa emergente. Esto no era una prueba, pero era el tipo de detalle circunstancial que los observadores experimentados valoran mucho al examinar un patrón. Una persona que aparece cerca de una leyenda en momentos clave rara vez está ahí por casualidad. Discusiones adicionales hicieron referencia a avistamientos en eventos locales, donde Patrick solía conducir o probar maquinaria. Cada mención añadía un eslabón más a la cadena. Cada detalle era sutil, pero ninguno contradecía al otro. El rastro circunstancial comenzó a formar una imagen que parecía demasiado coherente como para descartarla, incluso si nada se confirmaba con certeza. Pero aunque las pistas pueden trazar una línea de tiempo, las señales más convincentes a menudo no aparecen en publicaciones públicas, sino en el lenguaje tranquilo, compartido entre dos motociclistas. Las señales tácitas, que solo los conductores expertos podrían reconocer. Los motociclistas que han pasado años en carreteras abiertas desarrollan un segundo sentido para interpretar el movimiento, el que les permite prever las intenciones de otro mucho antes de que aparezcan las señales. Al ver las imágenes de Patrick y Junior juntos, muchos notaron algo familiar. La fluidez de coordinación que solo surge entre motociclistas que han rodado juntos durante mucho tiempo. El espaciamiento se mantuvo constante, ni demasiado cauteloso ni demasiado relajado. Los turnos de conducción coincidieron sin necesidad de comunicación. Toda la formación mostró un ritmo que sugería una experiencia compartida, más que una cooperación espontánea. Estos pequeños detalles llamaron la atención de los jinetes, quienes comprendían la profunda influencia del instinto en la conducción en grupo. Señalaron cómo Junior ajustaba su posición, anticipando cambios que Patrick aún no había percibido visualmente. Ese tipo de reacción no es imitación, es reconocimiento. De igual manera, la ausencia de señales verbales indicaba una comprensión basada en la repetición. Los jinetes que se conocen bien pueden comunicarse mediante cambios sutiles en la línea, el peso corporal o la velocidad, y esa comunicación se vuelve casi invisible para los demás. Los observadores veteranos argumentaron que este diálogo invisible revelaba más que cualquier pista externa. Sugería una conexión que va más allá de la mera práctica o la oportunidad. Hablaba de la familiaridad forjada con el tiempo y la confianza ganada a través de incontables kilómetros compartidos. Independientemente de si el público tenía pruebas o no, la coordinación silenciosa entre los dos ciclistas ofrecía una fuerte sugerencia. Y aunque el movimiento reveló su propia historia, la elección de Patrick de permanecer en silencio ofreció un mensaje igualmente poderoso. El silencio deliberado, que habla más fuerte que cualquier revelación. Ante la creciente especulación, Patrick optó por no aclarar ni negar nada sobre la identidad de Junior. Su reserva era notoria, y cuando abordó el misterio públicamente, lo hizo con breves comentarios que no aportaron respuestas. En lugar de mencionar nombres o explicar la sociedad, se basó en un tono que sugería que el silencio era intencional. Las leyendas suelen guardar sus historias con cautela, no por secretismo, sino porque algunas narrativas cobran fuerza cuando no se cuentan. Los jinetes familiarizados con la cultura reconocieron el enfoque de inmediato. En las carreras de alto riesgo, el silencio protege a los involucrados, evita atenciones indeseadas y preserva la pureza del oficio. Permite que el misterio se mantenga sin explicaciones forzadas. Esa distancia deliberada moldeó la investigación más que cualquier pista que los espectadores descubrieran. Mantuvo a todos en constante incertidumbre. Su silencio no confirmaba nada, pero tampoco lo desmentía. Creó una barrera que indicaba respeto por la figura que cabalgaba a su lado. Le indicó a la comunidad que cualquier respuesta que buscaran debía provenir de la observación, no de declaraciones orales. Independientemente de si los jinetes estaban de acuerdo o no con esta decisión, el mensaje subyacente era coherente. Algunas verdades se sienten, no se declaran.
Y con ese silencio deliberado, la investigación llegó a un punto en el que la especulación dio paso al significado, preparando el escenario para lo que viene después. ¿Por qué el anonimato se ha convertido en parte del mito mismo? En un mundo donde cada momento parece diseñado para la exposición, la imagen de un jinete sin rostro tiene una extraña y poderosa influencia. El anonimato se ha vuelto escaso y es reemplazado por la visibilidad constante y los incesantes intentos de destacar. En ese contexto, la idea de un jinete que se niega a mostrar su rostro o hablar en público resulta casi rebelde. Contradice la expectativa moderna de que la identidad debe ser lo más importante. Al optar por el silencio y negarse a ser reconocido, la figura conocida como Junior recupera algo que los jinetes mayores recuerdan: la creencia de que la habilidad habla por sí sola. El misterio no oscurece la historia, la enriquece. La cultura motociclista siempre ha valorado la independencia, y el anonimato encaja con naturalidad en esa tradición. Mucho antes de que existieran las redes sociales, los motociclistas se juzgaban por su disciplina, no por su nombre. La naturaleza anónima de esta nueva presencia recupera ese estándar. Te recuerda que a la carretera no le importa quién eres, solo cómo conduces. También permite al espectador proyectar su propia comprensión sobre la figura, manteniendo el mito abierto en lugar de limitarse a un solo rostro o personalidad. Esta libertad es poco común hoy en día y es parte de la razón por la que la historia resuena tan profundamente. Pero el anonimato es solo una capa. La reacción de los ciclistas de todo el mundo demuestra lo mucho que se ha extendido la influencia. ¿Cómo reaccionaron los motos de todo el mundo a la nueva era de Ghost Rider? La llegada de una nueva figura cabalgando junto a una figura legendaria provocaba reacciones diferentes según quien la observara. Los jinetes veteranos tendían a contemplar el desarrollo con una serena apreciación. Muchos llevaban décadas observando el auge y la caída de estilos, y reconocían la importancia de ver a alguien nuevo entrar en escena sin fanfarrias. Valoraban la disciplina, la moderación y la ausencia de autopromoción. Los espectadores más jóvenes solían reaccionar con mayor intensidad, atraídos por el misterio y el estilo visual. Para ellos, el atractivo residía en el secretismo, la coordinación y la sensación de que algo excepcional se desarrollaba ante ellos. En distintos países, las reacciones fueron distintivas. Los riders europeos se centraron en la técnica, mientras que los norteamericanos valoraron la rebeldía y el anonimato. Otros vieron una resistencia simbólica. Todos coincidieron en que la llegada de Junior marcó un cambio real, no una maniobra. Incluso aquellos muy alejados de la época original se unieron, hablando de respeto, mentoría y evolución. En las conversaciones pasaron del equipamiento a la cultura, demostrando que la historia había trascendido una región o generación y adquirido un significado global. Y dentro de estas conversaciones comenzó a formarse una pregunta más profunda sobre el futuro del nombre Ghost Rider. Lo que un legado multigeneracional de Ghost Rider podría significar para el futuro del ride. Al pensar en Ghost Rider en el pasado, la gente solía imaginar una figura singular. Pero la aparición de un segundo jinete introdujo la posibilidad de continuidad, algo inusual en una cultura basada en la habilidad individual. Un legado multigeneracional transforma por completo el significado de la historia. Sugiere que el nombre ya no está ligado a una persona, sino a una filosofía, un método y un estándar. Esto cambia la interpretación de la leyenda por parte de los jinetes. Se centra menos en quién usó el casco primero y más en lo que representa el rol. Para la cultura, esta idea tiene peso. Los jinetes saben que el conocimiento debe transmitirse con disciplina y compromiso. Ver esta dinámica públicamente muestra cómo perduran las tradiciones, convirtiendo una leyenda en una historia en evolución. Las expectativas cambian de la incertidumbre sobre la jubilación a la imaginación de nuevos rumbos. Una segunda figura invita a la interpretación, ya sea de mentoría o de sucesión, reforzando que la verdadera maestría nunca termina con un jinete, sino que continúa a través de aquellos dispuestos a aceptar la responsabilidad. Y en el centro de esa continuación se encuentra un símbolo que habla más fuerte que cualquier identidad o revelación jamás podría. El símbolo en el centro de la historia. A medida que la narrativa se expande, Junior se convierte en más que una persona. Se convierte en un símbolo que los jinetes interpretan a su manera. Para algunos, representa la disciplina, esa que solo se desarrolla mediante la repetición silenciosa. Para otros, representa la valentía, la voluntad de montar con precisión cuando cada error tiene peso. Y para muchos, encarna la continuidad, el puente entre el pasado y el futuro que mantiene viva una tradición sin diluir lo que la hizo poderosa en su origen. El símbolo tiene fuerza precisamente porque permanece indefinido. Deja espacio para que los jinetes conecten a través de sus propias experiencias. La presencia de Junior desplaza el enfoque de la identidad al significado. El casco, el silencio y la coordinación demuestran compromiso con el oficio.
instando a los jinetes a reflexionar sobre por qué montan y el valor de la maestría adquirida. A medida que el viaje continúa, la figura junto a Ghost Rider se convierte en un recordatorio de que la habilidad perdura, la disciplina importa y las tradiciones sobreviven cuando se llevan con humildad. Una revelación no cambia nada. La propia cabalgata demuestra que las leyendas se fortalecen cuando la historia se mantiene firme y el mito perdura. Esa es la imagen completa tal como está, sin exageraciones, solo lo que se ve en la carretera. Ahora quiero escuchar a ciclistas que han recorrido kilómetros de verdad. ¿Lo ves como una mentoría? ¿O una sucesión? ¿O simplemente como dos ciclistas expertos compartiendo la carretera? Comparte tu opinión en los comentarios. Si este análisis honesto te importa, dale a me gusta y suscríbete. Seguiremos contando estas historias como es debido.